continuamos, ¿verdad? Ya con nuestro último estudio acerca de los dones espirituales, ¿verdad? El domingo se estuvo hablando acerca de esto, de nuestra responsabilidad de usar los dones espirituales y de cómo el cuidado que debemos de tener. Debemos hacer las cosas para la gloria de Dios, siempre sabiendo que Él nos ha llamado y somos responsables de lo que Él quiere para nuestra vida, y estamos ya viendo de esa responsabilidad, pero como responsables también necesitamos saber qué es un don espiritual y qué no, porque a veces hay confusión, ¿verdad? Hay algunos que no distinguen bien lo que son los dones espirituales, y tenemos que dar algunas palabras de precaución. Precauciones acerca de los Tengamos cuidado, ¿verdad?, en cuanto a eso. Sí, de hecho Pablo dice: hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. ¿Verdad? Tenemos que saber de qué se tratan y de qué no se tratan, porque entonces vamos a poder confundirlos o vamos a mal usarlos, porque los dones se pueden mal usar, ¿verdad? Y somos responsables de usarlos bien. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos, ¿verdad? Así es, algunas precauciones. Tener unas precauciones en cuanto a no caer en estos errores, ¿verdad? Debemos tener cuidado de varias cosas y vamos a pensar en ellas. La primera, debemos tener cuidado de no confundir los dones con los talentos naturales. Amén. ¿Verdad? A veces no entendemos la diferencia y a todo le llamamos un don como una habilidad. Como una habilidad, ¿verdad? Sí. Yo tengo el don de hacer tortillas de harina. Ese no es un don, esa es una habilidad. De hecho, 1 Corintios 2:12 dice: nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado o dado. Y aquí podemos diferenciar entre talento y don. Sí, cuando Dios, el mismo Dios de la creación, es el mismo Dios de la salvación. Cuando una persona nace en este mundo, le son dadas capacidades. Ya un niño nace con ciertas capacidades y esas las ya son innatas esas. Sí, nace con ellas. Entonces las va a ir desarrollando en el transcurso de su vida, ¿verdad? Algunos nacen con inclinación y habilidad a cantar, a componer poesía o música, a la lectura, a hablar bonito, ¿verdad? La oratoria, etcétera. Tienen habilidades que se llaman, no son los dones, esas serían ¿qué? Talentos naturales. Pero cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo le da, al momento de nacer, así como cuando un niño nace, ya nace con esas capacidades que son talentos. Cuando una persona nace de nuevo, Dios le da dones, ¿verdad? O capacidades para servirlo a Él. No rápidamente se convierten en dones. Es que nada se convierte en dones, son dones. Perdón, cuando conoces a Cristo, esas habilidades que tú tienes, ya están ahí, al servicio de Dios, Bueno, ya están ahí, pero como un niño tiene que desarrollarlas. También el creyente nacido de nuevo es un bebé en Cristo. Así es. Y conforme avanza, va desarrollando ya las habilidades que Dios le dio, por lo menos un don. Si yo fuera un escritor en el mundo, escribir para el mundo, llego a conocer a Cristo, ahora escribo para el Señor. Sí, es un don, un talento puesto al servicio de Dios, pero la pregunta es, ¿qué escribes? Ahí está. A lo mejor alguien dice: yo escribo para exhortar a los creyentes. Quizá tienes el don de exhortación y vas a usar tu talento de escritor, ¿para qué? Para exhortar a los creyentes. Pero a lo mejor tienes el don de evangelismo. Vas a usar tu talento de escritura para compartir el evangelio con los creyentes. No es que se convierta en don. No, sigue siendo talento. Pero ahora es usado por Dios, porque Dios usa todo, talentos y dones. Y entonces puede ser un canal para usar tu don. O el don puede ser un canal para usar tu don. Y esa misma habilidad que tienes, pues sería más provechosa. Esa es la habilidad que tienes. Bueno, innata. Todo lo rendimos a Dios innata, o sea, que nació con ella y la fue desarrollando en la vida. Por ejemplo, algunos dicen, yo soy bueno para los negocios, y como creyentes muchas veces ayudan a la iglesia. A veces ha habido personas que dicen: pastor, oí que necesitan comprar un terreno para templo. Yo me dedico a eso. Y usan sus talentos
para ayudar a la iglesia a conseguir un buen terreno. Ahí está. ¿Verdad? Talento a don diferente. Bueno, son diferentes, Ahí por eso no hay que estamos viendo, confundirlos, definitivamente. pero sí se pueden unir, porque todo nuestro ser se va a entregar a Dios, pero los dones... Hablábamos de entregarte al servicio de Dios. Exacto, pero hay una cosa que sí hay que definir. Un no creyente no tiene dones del Espíritu. Ahí dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el de Dios, Ajá. de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, o sea, nos ha donado, nos ha dado sus dones. Hemos recibido. Entonces, el no creyente no puede tener dones. A veces decimos, tiene muchos dones. Si no es cristiano, tiene talento. Tiene talentos. No, A ver. solo los cristianos tienen dones y los tienen que poner al servicio de Dios y se pueden unir a sus talentos. De hecho, en el curso 3 que damos aquí en la iglesia, Ajá. hablando del ministerio, les ayudamos a ver sus dones, habilidades, talentos, temperamento, etcétera, personalidad, para poder trabajar para el Señor mejor. Amén. La otra advertencia o precaución sería que hay que tener cuidado en no confundir los dones con el fruto del Espíritu Santo. Hablamos ya del fruto en semanas pasadas, ¿verdad? Dijimos amor, gozo, paz, paciencia. El fruto son las virtudes de Cristo que se están poniendo en nuestra vida, ¿verdad? Así como Cristo era, somos nosotros. Y el fruto demuestra mi madurez. Exacto. Pero los dones demuestran mi ministerio, pero son muy diferentes. Todo creyente tiene por lo menos un don, aunque sea inmaduro, ¿verdad? Por ejemplo, a un niño dice, yo quiero un desarmador. Tengo un desarmador, nomás voy a cuidarlo en que lo usar, Que voy lo a use rayar los muebles, Usarlo bien. ¿verdad? Entonces le voy enseñando cómo usar el desarmador, ¿verdad? Y cómo hacer las cosas correctas. Bueno, Y siempre tenemos que estarles enseñando. claro, para que usen bien las herramientas, porque los dones son herramientas y demuestran su ministerio o su servicio. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir? Bueno, ¿qué herramientas te dio Dios? De hecho, quiero enfatizar que no lo confundamos, porque hay personas que dicen, hoy tiene el don de predicar, es bien maduro, ¿verdad? Y hasta dicen bien ungido. Unción, según primera de Juan, todos los creyentes tenemos la unción que es el Espíritu Santo. Entonces no podemos decir, este está más ungido que este, ¿verdad? O está dirigido por el Espíritu Santo o no, o quizá lleno del Espíritu Santo, pero eso de que ungido, a veces lo usamos mal. Alguien predica bien, que tiene el don de exponer la palabra, de profecía. En el Antiguo Testamento es muy diferente a la unción que en el Nuevo Testamento. Bueno, porque eran proféticas, en otras palabras, estaban vislumbrando lo que iba a venir. Las unciones del Antiguo Testamento eran símbolos o tipos de la unción del Espíritu Santo. Úngeme a David. ¿Sí? Úngemelo. Sí, para mi servicio. Por ejemplo, Saúl fue ungido y recibió el Espíritu de Dios para hacer su labor como rey. Pero cuando él rechazó, ¿verdad? Recordando que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no era el Espíritu Santo, o sea, no mostraba salvación, sino capacitaba. Cuando él rechazó, le fue quitado el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy en día al creyente les da la unción al Espíritu Santo, que no se aleja de él, no se aparta de él, y lo sigue guiando y transformando, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos al Espíritu de Dios, también recibimos habilidades o dones, pero los dones no demuestran mi madurez. A lo mejor puedo ser un niño jugando con juguetes. Que no seas maduro. Y no soy maduro, y puedo tener como hay personas que dicen, a lo mejor dirán, tengo el don de lenguas, pero no jugando con él. No lo usan para lo que deben usarlo, para testificar y ganar gente para Cristo, como Hechos 2. El servicio al Señor. No para servir a Dios, sino para presumir o para dañar. Por eso en 1 Corintios 1, del 4 al 7, Pablo hablando de los dones que habían recibido en Corinto, ¿qué les dice? Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios, según el capítulo 1 de 1 Corintios, tenían todos los dones espirituales necesarios para su iglesia. Anhelaban todos. No, dice que los tenían, dice ahí al final, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Pero no es Entonces esperan con anhelo el regreso del Señor.
Tenían todos los dones que necesitaban. Era la iglesia con más dones quizá que ha habido en los tiempos, ¿verdad? Y Dios los enriqueció en todo sentido, con toda elocuencia, conocimiento, etc. Y Pero- Pablo en Dios lo reconocía, ¿verdad? Esa iglesia. Bueno, Tantos sí, dones. que tenían todos los dones, ¿verdad? Había gente que predicaba bien, gente que Sí. enseñaba bien, gente que inclusive tenía el don de lenguas y lo mal usaban, hasta les tuvo que llamar la atención. Y no, Ese no es. que hable cada uno y Eso otro no es. traduzca, Claro, otro interprete, si no hay quien traduzca, cállese, etcétera. exacto. Pero en el capítulo 3, ahí mismo dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Tenían todos los dones, tenían dones en abundancia, pero eran niños en Cristo. O sea, los dones no son garantía de madurez. No confundan los dones con el fruto. Pero los talentos que ellos tenían. Bueno, bien, talentos sí, eran sí. otra cosa. Sí, me refiero que los dones que ellos tenían Mm, eran inmaduros, No, ellos con sus dones. con sus dones, por eso te digo. Ahí dice que No eran habían maduros. crecido, ellos tenían que estar comiendo leche, hablando, Eran inmaduros. pero tenían sus dones. Claro, porque otra vez, los dones no hay que confundirlos con la madurez, no confundirlos con el fruto del Espíritu. El fruto demuestra mi madurez, Así, pero los dones, mi servicio, mi servicio, ministerio. claro. Entonces, si yo le doy un martillo a un niño, le puedo dar de martillazo de otro en la cabeza. Eso no quiere decir que una iglesia que tenga todos los dones sea una iglesia fructífera, Madura, madura. ¿no? Puede ser una iglesia inmadura como Corinto, que se peleaban, que usaban mal las A pesar de todo, que los están usando mal o que no saben usarlos. Ajá. Viven mal Ajá. la vida cristiana porque no han madurado y no quieren madurar. Entonces, no hay que confundir los dones con la madurez. Usted puede tener 5 dones espirituales y ser un niño en Sí, Cristo. definitivamente. Entonces, hay que madurar, que ya hablamos de eso, de ir, tener sed, limpiar el vaso, o sea, entregar, pedir perdón, entregar nuestra vida, entregar el vaso y tomar, beber. Ajá. Ya lo vimos, y a caminar en obediencia a Cristo, su espíritu nos va a llenar, nos va a guiar. Llenar no es como agua, sino llenar es guiar, ser dirigidos. Como el que se llena de vino, el vino lo controla. Por eso dice, no se embriaguen con vino. Ahí hay locura. Pero embriáguense del Espíritu, llénense del Espíritu para que el Espíritu los controle. ¿Qué diferencia? Entonces, el fruto demuestra mi madurez, pero los dones demuestran mi servicio, mi ministerio. Por lo tanto, no confunda. Una persona puede ser muy madura y va a tener sus dones bien usados. Una persona inmadura puede tener muchos dones, pero mal usados. Va a pelear y dañar, quiere hablar lenguas y quiere que todo el mundo hable lenguas y se pelean. Y es cierto, ya no hay problema. y es cierto, muchos han dicho, ¿verdad? Ujú. Muchos han dicho que si tú no hablas en lengua, no Estás tienes el perdido Espíritu y estás Santo, estás perdido. Pero digo, qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza que están encauzando a esa gente por el mal camino. Sí, otra vez porque no son maduros. Y no confunda la madurez con el ministerio, ¿verdad? Entonces queremos gente que madure y que siga creciendo también en el uso de sus dones o habilidades. Tercero, no confunda los dones con los deberes cristianos. Mi deber. Hay que recordar que hay cosas que yo debo hacer aunque no tenga el don. No lo confunda. Cristo y Dios nos han dado deberes que como al niño, ¿verdad? Tienes que limpiar tu cuarto. Es que yo no tengo el don de servicio, pero tienes el deber de limpiar tu cuarto. Debes hacerlo. Debes hacerlo, que dice primera de Pedro 9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual os llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ahora, dice que debemos anunciar las obras maravillosas de Dios. La otra versión 60 dice, para que anuncien sus Las virtudes. virtudes. Tenemos que hablar de Cristo a la gente que nos rodea. Eso se llama compartir el Evangelio. Pero alguien va a decir, bueno,
La Biblia dice que existe el don de evangelismo o evangelista. Yo no tengo el don, entonces yo no comparto. No, pero el deber de todo cristiano, según 1 de Pedro, es que compartas, que hables de Cristo, Ajá. que hables de las virtudes del que te salvó. Por lo tanto, aunque no tengas el don de evangelismo, tienes que compartir el evangelio. No hables de ti, habla de la palabra. Sí, sí, pero lo más importante, aunque yo no es excusa. Es nuestro deber. Es nuestro De hecho, en Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza Libertinaje. pecaminosa. Al contrario, usen su libertad para servirse unos a otros por amor. Pero alguien va a decir, pero no tengo el don de servicio. Aunque no tengas el don de servicio, tienes que servir. Hermano, venga, ayúdenos a mover las sillas. No, yo no tengo el don de servicio. Aunque no tengas el don de servicio, Claro. sirve. ¿Verdad? Claro Es que que, sí. ven, hermanos, ayúdenos a limpiar aquí o a lavar la loza después de la reunión. No tengo ese don de servicio. Yo creo que el que tiene el don atrae a la gente a servir, pienso yo. Bueno, lo hace más fácil. Yo he visto gente que no le tiene uno que decir, hermano, nos ayuda a limpiar, ya anda limpiando. Sí, exactamente. Sí. Ellos mismos se levantan y uno dice, "Ey, espérese, no, es que yo tengo que limpiar". O sea, ya es su inquietud de hacerlo. A una hermana que venía Aunque aquí, no tengas ese don. Aunque bueno, no tengas ese es ese el don. deber cristiano. El deber de todo cristiano es servir, aunque no tengas el don. Nuestros deberes. Pero el que tiene el don, no le necesitas decirle, él lo va a hacer solito. Por ejemplo, había una hermana aquí que antes venía, que tiene el don de dar. Siempre andaba dando. A veces llegaba, pastor, le doy esto. A ver, hermanos, tenga, ya sea dinero o cosas. Mire, tengo un refrigerador, alguien lo necesita. No sé cómo conseguía, pero Dios le da, porque el que tiene don de dar, Dios le da más. Para dar. Y entonces andaba dando cosas, ¿verdad? Y hermanos, esto, o llegaba y ayudaba, mire, para su gasolina, lo que sea, personas que Dios le ponía en su corazón y gente necesitada, ¿verdad? Y fíjate Y en el que. momento más necesario, Y de esas son poquitas. Bueno. ¿Quién tiene el don? tiene el don de dar. Pero alguien dirá, yo no tengo el don de dar y no doy. No, Señor. No. Es un deber. Porque dice la Biblia que debemos dar, más bienaventurado es dar que recibir. Es un deber cristiano. Entonces, no confunda los dones con los deberes cristianos. Amén. Alguien dirá, no tengo el don de intercesión, pero ore. A lo mejor no va a orar tanto como el que tiene el don, que se la pasa orando o es fácil que él para orar, pero su deber es orar. Ajá. No tengo el don de palabra de conocimiento, así que no leo la Biblia, no estudio mi Biblia, nomás la leo. No, estudie, porque el deber es escudriñar las Escrituras. Entonces, no confundamos los dones con los deberes. Cristo nos ha dado muchos deberes que aunque no tengamos el don, tenemos que practicar. Y nuestra madurez nos va a ayudar a ir creciendo en esos deberes. Entonces vamos a realizarlos. ¿Debo hacerlo o es mi deber? Sí, aunque no tenga el don. Eso es importante. 4. Hay que estar conscientes de la tendencia a proyectar los dones. O sea, yo espero que otros sirvan igual que yo y que tengan los mismos resultados. Eso es proyectar. O sea, proyectar es como lo de adentro de mí se proyecta en el otro. Yo quiero ver al otro igual que yo. Entonces quiere decir que lo que estás tú proyectando, quieres que los otros lo hagan. Exacto. Por ejemplo, ya hay iglesias donde se para un hermano. Hermanos, ayer fui a repartir folletos y nadie fue conmigo. No les interesa. Y empieza a ver, tienen que hacerlo. Pero a lo mejor alguien trajo un invitado y él no trajo a nadie, nomás fue a repartir folletos, ¿verdad? Pero él quiere que las cosas se hagan como él piensa que deben hacerse. Eso es tendencia a proyectar, a que hagan las cosas como yo creo que deben hacerse. Y eso no debe ser. Entonces, hay que estar conscientes de esa tendencia y no hacerlo. De hecho, en 1 Corintios 12:5 dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Entonces, recuerda que cada quien sirve diferente. Aunque tú lo estés proyectando de una manera forzada, No entiendo. por lo que tú dijiste ahorita, ¿verdad? Hermanos, yo salía a repartir literatura y nadie vino y Bueno, no es forzar en él quiere forzar a los demás. por eso digo, Porque eso se llama proyectar mi don y no debemos proyectarlo. eso Sí, es lo que te estoy diciendo. Ajá, Digo, para que no se entienda, yo así lo entendí. ajá. Si yo salía a repartir folletos, como dice, si tu mano derecha... ¿Y por qué sabe que te no quejas sepa- ante por qué nadie vino conmigo? Ajá. ¿Por qué nadie salió conmigo? Entonces, que tu mano derecha no sepa lo que debe. Exactamente. Si tú lo hiciste y crees que así te dio Dios, hazlo y dale gracias a Dios.
Y quizá motiva a otros para que te acompañen. Porque no todos lo hacen, ¿eh? Pero a lo mejor otros, porque hay una hermana que inclusive me llamó ayer y estoy buscando a una iglesia en Nueva York de una prima que quiere acercarse a Cristo. ¿Por qué? Ajá. Porque ella le está hablando. De hecho, esta hermana ya trajo a 2. Vienen 2 personas vecinas de ella, ya están viniendo a la iglesia. Y ayer me habló, pastor, es que mi hermana quiere aceptar a Cristo, pero O sea que están proyectando. ¿Sí? No está proyectando, ella está haciendo el Ella trabajo. está trabajando. Y no está queriendo que todos hagan lo mismo que ella. Querer que todos hagan lo mismo que yo, como yo lo hago, sería proyectar. Eso no es correcto. Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Haciendo su labor como evangelismo. Ella es una evangelista a su nivel y lo está haciendo tan bien que tiene fruto. Entonces debemos tener cuidado de cómo De proyectar. no proyectarnos es querer que todo el mundo haga lo que yo hago. A ver, pero, Y ahí dice, hay distintas formas de servir, entonces no quieras que todos hagan lo que tú haces. ¿y podemos caer en ese error? Pues sí, por eso dice, ten consciente de la tendencia a proyectar los dones. Es una tendencia humana, inmadura. Querer que todos hagan lo que yo. Ajá, y si no lo hacen como yo lo hago, entonces no son creyentes maduros, o no sirven, o no están haciendo lo correcto. Y eso dice la Biblia, no, porque hay distintos dones. Y tiene uno que aprender. Ujú. Que si Dios me dio un don a mí, de hecho, aunque me haya dado el don de evangelismo y a otro el don de evangelismo, puede ser diferente, porque hay 2 manos, derecha e izquierda. Y la izquierda no hace las mismas cosas que la derecha. De hecho, yo no puedo escribir muy bien con la izquierda. ¿Cómo te sentirías si tuvieras en tu congregación 5 o 6 pastores retirados y tú seas el pastor con más experiencia? Gracias a Dios, porque ellos Digo, van a ser, si son maduros, espera que son maduros, sí. va a hacer cada quien una labor pastoral. Quizá uno va a dar consejería, Sí. otro va a guiar al grupo de servidores en alguna área. Imagínate, si son 5, ya tengo a los 5 ministros de la pesca. Los 5 ministerios. Entonces, si tengo 5, adelante, ¿verdad? Ojalá que llegaran. Ojalá. Entonces, pero la cosa es que tenemos que darnos cuenta que la mano izquierda, aunque es mano y va a hacer muchas cosas parecidas, Ajá, las va a hacer diferentes. Entonces, no, la mano derecha no debe esperar que la izquierda haga lo mismo. claro. Entonces, hay que ser conscientes de que normalmente, humanamente, inmaduramente, queremos que todo el mundo haga lo que yo hago. Eso se llama proyectar. Proyectar. Y no debo proyectarme en los demás o proyectar mis dones, ¿verdad? Cada uno es diferente, pero servimos al mismo Señor. Ajá. Si yo reparto folletos y me dio bien, puedo invitar a otros, no quiere decir que no. Pero una cosa es invitarlos y a lo mejor ellos hayan su lugar. Y otra cosa es decir, y nadie fue y no lo hicieron, y quejarse y amargados. Sí, tienes razón. Entonces después decir, miren, fui y me salió bien, ¿por qué Sí, no yo vamos? he tenido esa clase de gente también. Ajá. Y se está proyectando, Ajá. proyectando. Claro. Entonces, la quinta cosa, no pensemos que nuestros dones nos hacen superiores a los demás. De hecho, Pablo lo enfatiza en Romanos 12:3. ¿Qué les dice a los hermanos de Dice Roma? que basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Sí? Así que en base a la autoridad y La privilegio medida de fe. Ajá. Por lo tanto, tu crecimiento, tu medida de fe, tu crecimiento te va a ayudar a seguir adelante, pero no sentirte superior, ni ser superior. Es que yo soy más que tú, no le puedes ir a la mano que eres superior o que no la necesitas. Al contrario, mis dones me hacen parte, no me hacen superior ni inferior tampoco. Por eso dice que no debemos creernos mejor, pero tampoco menos que lo que realmente somos. Hay un pasaje interesante en Juan 13, me gusta, que dice, antes de que Jesús tomara el lavapiés, el hebrillo, para lavarle los pies a los discípulos. El balde que se llama. Si leemos un versículo antes, dice, y como Jesús sabía de dónde había venido y a dónde iba, entonces se levantó y todo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se humilló? Porque él sabía de dónde era y a dónde iba. Nada lo iba a humillar más, ni nada lo iba a exaltar más, ya era. Por lo tanto, cuando yo digo, a que vean que yo sí soy, y hago algo, voy a hacerlo. entonces yo realmente no soy. Bueno, yo pienso que para mí
no sé si está bien la palabra, es gente activista que quiere que lo vean. Y por otro lado, orgulloso quizá. Bueno, puede ser. Porque si lo hago con actividad, porque queremos gente que se mueva. Que No, pero bueno. Pero si alguien dice, ya ven, yo lo que hice y yo lo hago y yo lo hago mejor. Para mí yo veo eso, ¿cómo dijiste? En lugar de activista. Para mí orgulloso, orgulloso. ¿Verdad? De hecho, O sea, en 1 Corintios 4, porque muchos piensan que te ven así moviéndote y que tú eres el que... Y está bien, si así es tu carácter. El que diriges la orquesta. Sí, pero hablas así, no perjudicando el servicio de otros. Que no sea orgullo. Claro. De hecho, en 1 Corintios 4:7 Pablo dice, pues ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen, todo, proviene de Dios, ¿por qué se jactan o enorgullecen como si no fuera un regalo? Es que yo lo conseguí, no, Señor. No. Tu habilidad de hablar, tu habilidad de compartir, tu habilidad de dar, todo te lo dio Dios. No tienes por qué enorgullecerte. Es que yo doy mucho dinero. Yo te lo doy. Y lo seguirás dando porque es tu don. O no lo ves. Si no es tu don, nomás es tu orgullo. Pero otra vez, recuerda que no por eso vas a ser superior. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así que es otra advertencia. Eso es algo innato en nosotros, servir porque somos pastores. No todos los pastores sirven en alguna manera, a veces como deben, pero debemos servir y servicio es diferente. El servicio, quizá alguien tiene de acuerdo a los dones, ¿verdad? Sí, alguien tiene el don de profecía, de predicar o de hospedar. De hecho, aunque no tengamos el don de hospedar, la Biblia dice que es un deber de un pastor, ser hospedador. Entonces, esto viene a enfatizar lo que ya dijimos. Pero es la queja de muchos. Tengo que abrir mi casa, tengo que hacer esto, tengo. Y sobre todo, a veces el problema está en la mujer, oye. Sí. Entonces tenemos que ayudar y crecer en esto. De hecho, no es nada más de los pastores, porque Hebreos les dice a todos que debemos ser hospedadores, que inclusive algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, un deber cristiano. Entonces, no confundir, habíamos dicho, los dones con los deberes cristianos, pero no pensar que por eso somos superiores. Cada quien de acuerdo a su don va a hacer más cosas diferentes. Quizá yo estoy más enfocado en enseñanza, en predicar. Yo creo que es uno de mis dones, ¿verdad? Y otros a lo mejor tienen otros dones. ¿Quién te descubrió el don? Bueno, yo lo fui descubriendo a través de lo que me fue. Porque uno tiene que descubrir. Sí, claro. ¿Verdad? A través quizá de alguien que le da un consejo. ¿Y no te han dicho, aparte de predicador, qué más haces? Pues sí me han dicho, pero a veces en forma mala, a veces en forma No, está bien. Pero Dios nos da habilidades, cierto, ¿verdad? Y no nos hacen superior, no por eso somos superiores. Somos parte y Dios nos ha puesto con un propósito. Amén. 6. Recuerda que el usar tus dones sin amor de nada sirve. No sirve de nada. Así es. Porque a veces pensamos, yo puedo hacer todo eso, pero por el pobrecito, aquel pobrecito. Y fíjate, les dice a los corintios, ¿carecían de eso? Pues no tenían ese amor, porque realmente que él mismo les dice, se pelean. Es el fruto del Espíritu. Ustedes eligen unos de Pablo y otros de Apolos y hacen grupos y se pelean. Por eso te digo. Entonces, ustedes pueden hablar muchas lenguas, porque tenían muchos el supuesto don de lenguas, pero otros no interpretaban, no había interpretación. Profecía, etcétera. Y lo pone como mayor el amor. Porque es mayor. No puedo, ningún don sin el amor de Cristo en mi vida va a ser de bendición. Por eso dice ahí, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, y de los ángeles inclusive, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Fíjate, se viene por debajo todo lo que hacemos sin amor. Definitivamente. De hecho, al final del capítulo dice, bueno, yo les muestro un camino más excelente. Al del capítulo 12. Si leen el capítulo 12, después de que habla de los dones, dice, miren, está bien,
Los dones hay que usarlos, hay que hacer lo que Dios nos pide, pero les voy a mostrar un camino mejor. Y luego el capítulo 13 habla del amor. Y ahí les dice, si ustedes tienen todos los dones, pero no tienen amor, van a dañar. De nada sirve. Son unos niños que van a dañar. Solamente están haciendo ruido. Ajá, entonces, y el ruido molesta. Claro. ¿Verdad? Por eso a veces destrozamos y dañamos la obra. Porque, miren, yo sí hago esto, y fui allá, y nadie más lo hace más que yo. Pues estás como un metal ruidoso. No tienes ni que hablar, tienes que trabajar y la gloria es para Dios. No sé si quede esto, será el concepto de muchas personas que vienen de diferentes países. Es oiga, pastores, que esto no lo hacíamos así. Allá teníamos un conjunto y hacíamos, se sentía el Espíritu Santo y para acá. ¿Será que no les enseñaron verdaderamente y hacen comparación de sus iglesias? A veces es falta de un curso para miembros, a veces. Yo pienso, ¿verdad? Porque ahí nosotros en el curso 1 de miembros les enseñamos por qué hacemos ciertas cosas y por qué no. Y les hablamos que realmente si yo digo Dios no se siente, entonces Dios no está aquí, entonces Dios es mentiroso, porque Él dijo que Él debe estar. Entonces no estamos basando la presencia de Dios en base a nuestras emociones. Más bien es tu gusto. Si tú sientes bonito porque cantas con marimba o con batería, ok. Pero una cosa es lo que tú sientes y otra cosa que... O sea, que estás acostumbrado así. Sí, por eso. Pero otra vez no puedo decir se siente la presencia de Dios, porque entonces... O que debe ser así. La estoy limitando la presencia de Dios a mis emociones. Así es. Y no a sus promesas. Entonces yo soy el centro, no Dios. Así es. Cuando el centro de Dios dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy. Entonces, y la otra cosa, cuando les enseñamos, les decimos que traten de quitar todo lo que traen de la iglesia que vienen, como cuando alguien se casa. Cuando una pareja se casa, tienen que llevar la idea de que van a cambiar. Porque si yo la voy a cambiar a ella y la tengo que hacer que haga todo como yo aprendí en mi casa, ahí están los problemas, o ella a él. O ponerse de acuerdo antes de casarse. No, eso va a ser un proceso. Pero tienen que entrar con la idea de que yo voy a entrar a un proceso. Porque si entran con la idea de que ella va a tener que hacer las cosas como mi mamá las hacía, ahí empiezan los problemas. ¿Verdad? Por eso es bueno, ¿verdad? Tanto el pastor que está al frente, ¿verdad? Darles unas amonestaciones antes de... Bueno, antes habría que hablar con ellos, ¿verdad? Me refiero a de los cristianos, de tu congregación, de hermanos que ¿verdad? Sí, enseñarles también después de que es un proceso el llegar a adaptarse, porque ya realmente esos dos llegan a ser uno, dice la Biblia, pero uno en el sentido de que quizá va a aportar, va a poner algo de donde viene y él también, ella, uno y otro, y van a hacer otra, ahora su hogar va a ser eso. Pero va a ser una mezcla. Ahora, cuando alguien viene a otra iglesia, aquí les decimos en la clase de membresía, primero, así como cada familia es diferente, cada iglesia es diferente. Somos una familia. Y esta familia es diferente que la de donde usted viene. Entonces, nuestra forma de ser no está basada ni en la cultura, ni en los negocios de los miembros, ni en las ideas de los miembros, ¿verdad? Está basada en lo que la Biblia dice. Por lo tanto, si venimos de diferentes trasfondos, vamos a hacer las cosas, a unirnos como dice la Biblia que somos. Por lo tanto, aquí hacemos esto y no hacemos esto por esto y esta razón, ¿verdad? Entonces ya saben. Y empiezan, como cuando llega uno a un lugar, dice, yo quiero construir una casa aquí. No la va a construir, bueno, al menos aquí, quizá en algún pueblito así. Pero aquí llega uno y dice, está muy bien, pero tiene que hacerlo así. No, pero yo la quiero hacer de ladrillo como en mi pueblo. No, tiene que hacerla de madera y así, así, porque así. Aquí así se hace. Y tiene que ir con la idea de todas las casas de aquí. No, pero yo quiero hacer como una pagoda china. No, señor. Si quiere hacerla, busque otro lugar, pero aquí tiene que ser. Sí. Entonces, lo mismo, la gente que viene va a aportar algo a la iglesia, pero no busque, tenemos que ser como la iglesia allá en México, en la primera de México, o de Honduras, o de Guatemala. Todo es bueno traer muchas cosas de cultura y adaptar. Porque cada quien va a traer algún aspecto, pero no todo tiene que entrar. Si no entra dentro
del trabajo de la iglesia. El trabajo de la Entonces iglesia. aquí ya tenemos como un modelo y hay que seguirlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero esto ya nos desviamos. Sí, Sin embargo, recuerda que tus dones sin amor de nacido. Y por último, reconocer que tienes un servicio primario y uno secundario en la iglesia. ajá. El primario Y son, es de acuerdo a los dones que yo tengo. Dones que Dios me dio, ese es mi servicio primario. De hecho, 1 Pedro dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Entonces, yo debo dedicarme, mi ministerio primario o mi servicio primario es de acuerdo a los dones que tengo. Tengo el don de enseñanza, voy a buscar dónde enseñar. Tengo el don de servicio, voy a buscar dónde estar sirviendo. Pero todos debemos recordar que tenemos un ministerio secundario. ¿Cuál es? Que yo estoy dispuesto a servir donde sea necesario. Por ejemplo, Pablo dice a Timoteo, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Pero no tengo el don de dar, pero si hay necesidad, ve con los que tienen necesidad y es el secundario. donde me necesiten. Por ejemplo, mi nariz tiene un servicio, un ministerio primario y uno secundario. ¿Sí sabías? No, ¿Cuál es el ministerio primario de mi nariz? pues primero respirar, Exacto. Si no me muero. pues si no, Si yo no mete aire, me muero, se acabó. hay algunos que abusan, hermano. Ese es el ministerio primario. Pero el secundario es los aromas. ¡Ay, qué rico huele, güey! Si me antoje, bueno, los aromas ahora, hay gente que puede vivir. ¿Eso es secundario? Sí, porque hay gente que puede vivir sin tener aroma. De hecho, con el COVID a algunos se les va no huelen. Se le va a lo secundario. Sí, no huele nada. Y no se muere. Así Porque es. el ministerio primario Sí, es sí, sí. respirar. Pero tiene otro secundario. Eso es lo más importante, digo. El importante es para qué fue creada, para que respires y no te mueras. Pero el secundario vas a recibir aromas, pero puedes vivir sin ellos. Pero hay otro ministerio secundario en mi nariz. ¿Cuál es? La protección que... Me detiene los lentes. Sí, ayuda a los ojos. ¿Y las, O sea, y las orejas por qué las tienes? también me ayudan. Para El otro ministerio secundario. El primario es escuchar, oír. Otro ministerio, otro servicio es ayudarle a la nariz ¿Y antes para qué usas sombrero? No uso sombrero, el que usas tu gorro para tapar. Dices que con aquí se detiene. Ahí se tiene tu sombrero. Ok. Ahora, Está bien. también todos nosotros, por eso deberíamos reconocer, yo tengo un lugar para servir primario, llego y esa es mi oficina, ese es mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer. Pero si yo entro y veo un papel tirado, no hay que dejarlo tirado, ¿verdad? A ver, ya me cuesta un poco más, pero aún así veo a veces un papel allá en el estacionamiento y busco la manera, lo recojo y lo tiro en la basura, porque a veces la gente deja tiradas cosas. Bueno, Entonces, igual, cuando alguien llega y ve algo, debería decir, oh, esto se necesita. sin quejarse, ¿verdad? Si no quieren, pues por eso lo dejan ahí, pero hay que reconocer que tenemos un ministerio primario, pero no se acabó ahí. Es que yo nada más es mi escritorio y no hago nada más, ¿no, señor? Dios nos puso para Es que no un es mi don. ministerio, primario y uno secundario. El secundario es hacer lo que sea, servir en cualquier área cuando sea necesario. Y si me dicen hay que limpiar, hay que recoger sillas. La generosidad por los necesitados no necesitas tener un don para poder Ajá. ayudar. Eso es un Tienen ministerio mucha razón. secundario y aparte, pues es un deber cristiano. Amén. Pero alguien dirá, yo quiero servir más, dice 1 Corintios 12:31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. A veces Ajá. deseamos lo que son de más prestigio. Ahí. Yo quiero el don de hablar lenguas, el don de sanidades, ¿verdad? No, Dios sabe que va a dar, No es lo que tú deseas. pero tú deberías desear el que ayude a más. Claro. ¿Verdad? A veces hay niños que dicen, ¿qué quieres estudiar? Y había un niño que decía, ¿y en qué se gana más dinero? Si quieres ganar dinero, vete de narcotraficante. ¿Verdad? Pero no es que ganar más dinero, más bien la pregunta sería, y hay que enseñar a nuestros hijos y a los miembros de la iglesia, ¿en qué puedo servir mejor?
¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué puede servirme? Orientarlos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿En qué puede ser más útil? Y claro, tus dones y habilidades. Pero mi invitación, Dios nos hizo para servir. Amén. No hay que confundir dones y talentos. Sin embargo, hay que poner todo al servicio de Dios. Y si falta algún don en la iglesia que tú digas, esto falta, deséalo encarecidamente, deséalo con todo el corazón. Y es posible que Dios te le dé, porque al que más tiene, pero los usa, más se le da. Y al que no tiene, que no lo usa, que al que tiene poquito, aunque sea poquito y no lo usa, le será quitado en el día final, ¿verdad? Porque no lo usa y no lo quiere. Si ves esa necesidad en tu iglesia, pídeselo al Señor si no lo tienes. Y hay que servir, y espero que sea el ánimo para obedecer y servir siempre a nuestro Dios. Señor, ponemos ante ti a cada uno de los que escuchan y están viendo este llamado a través de tu palabra, que podamos responder en obediencia, en amor, en trabajo. Y si alguien no tiene a Cristo, Señor, que sea el medio de decirle, tú quieres, tú debes ser parte del cuerpo, y que tú lo llames, que pueda reconocer su vida, arrepentirse de sus pecados, entregarse a ti, y como parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia, ser de bendición y de servicio. Amén. Guíanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante. Dios les bendiga.